Soy la mierda oficialista. Yo preferí que el jubilado tenga la guita en el Estado, que los genocidas estén presos, que a los pobres les den un ingreso, y pienso que un pájaro en mano siempre será mejor que exigir sentado en tu silla deslumbrantes maravillas como esos que en las voces hacen la tercera voz. Y es porque soy la mierda oficialista. Me cae bien que nunca repriman a los piqueteros ni a los bravos ruralistas. Por eso soy la mierda oficialista. Me convenzo cuando salen de gira a decir mentiras los caros economistas. Soy la mierda oficialista. Qué raro es Clarín y su periodismo es independiente y todos opinan lo mismo. Soy la mierda oficialista. Prefiero a Néstor con su ojo desviado que el ojo del amo engordando el ganado. Soy la mierda oficialista. Soy una basura y mi mejor defensa que puede basurarme toda la prensa. Soy la mierda oficialista. Yo soy la mierda oficialista. Yo creo que te lo va a comprar Radio Mitre y Continental de un momento a otro. Te lo van a pasar y los hits. Está fanática, ¿eh? Yo soy fanática. Muy bien, seguimos con el tema de los hijos apropiados de Ernestina Herrera de Noble. En este caso habló el ex juez Markevich, que tuvo una opinión contundente sobre el tema. Lo vemos. Habló el ex juez de la causa Hijos de Noble y fue contundente. Se utilizan los elementos legales que en este caso son el Banco Nacional de Datos Genéticos y la extracción de sangre hecha por gente competente, como creo que es el cuerpo médico forense, las dos cosas ya fueron hechas, se va a demostrar que estos chicos que fueron mal adoptados son hijos de desaparecidos. Creo que sí, que se va a saber la verdad y que por mi percepción estos dos chicos van a saber exactamente a qué familias pertenecen. Su carrera como juez se terminó por haber intervenido en este tema. ¿Esa es su más íntima convicción? No, no es mi más íntima convicción, sino que está escrita en un expediente que se formó a raíz de una denuncia que hace Herrera de Noble al Consejo de la Magistratura. Y ella se encarga de ir a ver a cada uno de las personas que firmaron y logran una mayoría que me destituye del cargo. En aquella actuación que usted tuvo, en este caso, usted ordenó la detención de Ernestina Herrera de Noble. Exactamente, pues son delitos inescarcelables donde es absolutamente falso que primero se cite a las personas y después se las detenga. Los abogados de la dueña de Clarín, ¿qué le plantearon a usted en cuanto a aquella detención? Que no debía haberla detenido porque era mayor de edad, cosa que es absolutamente un dislate. Hablaban de los 70 años famosos de prisión domiciliaria. Es algo tan absurdo como que yo espere a tener 69 años y 11 meses y 29 días, mato a 14 personas y me presento a un juez y me voy en libertad a mi casa. Es absolutamente ridículo. Bueno, la misma sensación de lo que decía Markevich, que de alguna manera se va a conocer esto, ya finalmente, después de tanto tiempo de dilaciones, etcétera, ya la posición de la justicia es imposible de sostener y la posición también de la familia Herrera Noble también es difícil de sostener. ¿Cuál es su opinión en este sentido? También soy totalmente optimista, que se va a saber la verdad, por más que duela, no solamente en este caso, sino un montón de nietos que en realidad todavía no recuperaron su identidad. Creo que la presidenta el otro día era
muy elocuente en relación a la pelea por el reconocimiento de la memoria, la verdad y la justicia, que no solamente es la reivindicación de que en realidad se juzgue a los genocidas hasta el último día, ¿sí? Porque es imposible construir futuro si no sabemos la verdad, ¿sí? Si no hay justicia, sino también esa pelea trasladarla por el futuro, que es nada más y nada menos que saber la identidad de 400 nietos, que tienen hoy abuelas mayores y que tienen todo el derecho, no solamente el derecho, tenemos el deber como Estado de tratar de saber quiénes son sus padres, quiénes han sido sus padres biológicos. Me parece que el Estado está en deuda de hace mucho tiempo y deberíamos pedir disculpas. Todos los gobiernos que en representación del Estado no tuvieron la suficiente valentía para llevar adelante esta pelea por la verdad, por la memoria, por la justicia. No solamente eso, sino que hubo etapas donde hubo enorme impunidad. El punto final, obediencia debida, indulta. Bueno, por suerte las cosas funcionaron y si uno recuerda el paso del tiempo, se declaró la nulidad, el juez Gabriel Cavallo en aquel momento, la nulidad del punto final y evidencia de vida, y después fue enviado al Parlamento en el año 2003, la anulación de la ley fue sancionada y después fue revalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero además, ministro, por esos 400, 500 chicos que todavía no se sabe sus identidades, hay 400, 500 familias apropiadoras. Exactamente. Ese es el delito imprescriptible, de eso estamos hablando, y eso es lo que está persiguiendo la justicia. Por eso no es si no quiere que no se haga el ADN, no, además es otro tema. Las abuelas y las madres siempre dicen, nosotras estamos grandes, nos estamos muriendo, y estamos en esta lucha desde hace tantos años, y es muy doloroso porque uno dice, ellas están luchando y han luchado contra viento y marea por esta causa, con las peores hostilidades, y se la han bancado con los peores gobiernos que hemos tenido, que no les han dado bola, y por primera vez empieza a haber un atisbo de justicia, y digo, en este momento nosotros como ciudadanos tenemos que comprometernos con esta causa, un poco lo que veníamos hablando recién. No podemos esperar que sea solo el Estado el que hace algo. A mí me da ganas de salir a decir, yo como ciudadana también quiero saber, no por los hijos solamente de Ernestina Noble, quiero que se sepa que no hay ningún juez que puede dar un amparo más para que no se sepa la identidad. Entonces me parece que esa es una causa por la cual nosotros, si entendiéramos que los ciudadanos siempre tenemos el poder en nuestras manos, porque lo hemos tenido para cuando se fue de la Rúa y salimos a la plaza porque nos tocaron los bolsillos, deberíamos tener ese mismo corazón y esa misma necesidad de salir a la calle a decir, basta, necesitamos saber la verdad, queremos construir un país distinto. Y eso está en nuestras manos. Orlando. Florencia acaba de poner la proa de su barco en el lugar que corresponde, porque esto nos estamos preguntando, y yo se lo pregunto incluso al ministro, y lo pregunto así abiertamente, que esta sociedad que ha tenido brotes de distinto tipo, por ejemplo, se abrazó el Palacio de Tribunales en el momento que la Corte era vergonzante, en un momento que se pedía, y hubo otras manifestaciones, algunas pequeñas y anecdóticas, que permitieron brotes ciudadanos de distinto tipo. La pregunta es si esto no merece una actividad de parte de la sociedad que está de acuerdo. Estoy pensando en la patria hegemónica mediática, que está oponiéndose a resolver esta verdad, y en los políticos cautivos de esa patria mediática, o hegemónica, para ser más claro, porque no toda la patria mediática está en esa situación. ¿Y cómo contrarrestar eso? Yo creo que hay que sacarlo del ámbito de la discusión de un acto de gobierno. Sí, o sea, claramente está inscripto como un acto de gobierno, y eso produce una dificultad, porque mucha gente siente que apoyar algo que es legítimo, justo, etcétera, se puede convertir en algo se puede traducir en algo que tiene que ver con el gobierno. Que los Kirchner fueron los únicos que hicieron algo por los derechos humanos realmente y concreto. Lo podría haber hecho Menem si quería también, lo podría haber hecho De la Rúa si quería también, no lo hicieron. Lamento que a la gente les moleste que esto sea así, pero hay un punto en el que estamos. Por primera vez tenemos que entender que te guste o no el gobierno, y no pasa por ser partidario o por ser oficialista o no ser oficialista. Hay algo que nos compromete a nosotros como sociedad, y es basta de mentira, y eso no tiene que ver con el gobierno tiene que ver con cualquier gobierno, así los quiso no siguieron en el poder. Digo, hay algo que tiene que ver con nosotros, que estamos todos dormidos. Hay un punto donde digo, volvemos a estar dormidos frente a causas que ya nos dejaron muchas ideas y nos hicieron mucho daño. Muy bien, cambiamos de tema, en este caso para hablar sobre la ley de medios y el fallo de los jueces mendocinos en contra de la ley de medios. Vamos a conocer algunos antecedentes de ellos.
¿Quiénes son los jueces que fallaron en contra de la ley de democratización de los medios? Ley de Medios K, otro fallo en contra. La Cámara Federal de Mendoza confirmó la suspensión de la ley en todo el país. Se trata del primer pronunciamiento de segunda instancia. El tribunal ratificó una cautelar de la jueza Pura Arrabal. ¿Quiénes son los jueces que fallaron en contra de la ley de democratización de los medios? La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia. Los jueces que integran la Cámara son Otilio Romano, Alfredo López Cuitinho y Julio Petra. Con este fallo se repone la Ley de Medios de la dictadura. Los camaristas Julio Petra y Alfredo López Cuitinho dejaron libres a los últimos represores presos a fines del 2008. Otilio Romano es hoy presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y de la Sala A, que confirmó la suspensión de la Ley de Medios de la Democracia. Durante el menemismo, el ahora juez López Cuitinho estuvo a cargo del Registro Nacional de las Personas. Ahí firmó uno de los documentos que otorgó la ciudadanía argentina al traficante de armas Monser Alcázar. Su jefe era el entonces ministro del Interior José Luis Manzano. Hoy socio de Daniel Vila en el Grupo 1, el segundo multimedios más grande del país. La Cámara ratificó lo que dijo la jueza en primera instancia de suspender su aplicación. Debería aplicarse la ley de la dictadura, esto es lo paradójico, ¿no? Se cuestiona el trámite parlamentario, ni siquiera los artículos de fondo, para que se vuelva a aplicar la ley de la dictadura, el decreto ley de 1980. La ley fue votada en el Congreso después de esperar 26 años su tratamiento, 148 votos en la Cámara de Diputados, 44 contra 24 en la Cámara de Senadores, y tuvimos una ley de comunicaciones que superó descalificaciones terribles. Originalmente, y antes que se conociese el texto, el grupo monopólico dictó un apotegma. Hay que descalificar la ley diciendo que es la ley de Chávez, y la oposición salió a repetirla como loro. Y además esto no es de este gobierno, es algo que se copió del Estado chavista de Estados Unidos, de una modificación de 1996 que hizo la FCC en relación con el fallo Prometheus. El Estado castrista de Gran Bretaña revisa las licencias cada año. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué piensa de la ley de medios que envió el gobierno y al Congreso? Y a lo mejor lo estamos copiando un poco a Chávez. Hay que descalificar la ley diciendo que es la ley de Chávez, y la oposición salió a repetirla como loro. Y a lo mejor lo estamos copiando un poco a Chávez. Después dijeron que cada 2 años había que revisar licencia, Víctor Hugo. Resulta que todos los medios de comunicación van a estar asustados porque el gobierno cada 2 años te saca la licencia. Básicamente, ¿en qué país democrático del mundo las licencias duran 2 años? Primera pregunta concreta. Después dijeron que cada 2 años había que revisar licencia, Víctor Hugo. Y se instaló ese tema como si fuera una verdad irrefutable, cuando jamás el texto de la ley abordaba algo parecido. Sin embargo, se batió el parche durante días y días. Los voceros de la oposición, que seguramente reciben instrucciones en la calle Tacuarí, después dijeron que era la ley de las telefónicas. Dejar entrar a las telefónicas en el negocio de la radio y la televisión significará aplastar todas las posibilidades. Después dijeron que era la ley de las telefónicas. Bueno, y ahora esa misma batalla larga, prolongada, dura, se tiene que dar en las instancias de la justicia. Una justicia que dice que el trámite parlamentario tiene algunas irregularidades, entonces vuelve a la ley manchada con sangre, el decreto ley de Videla, Macera y Agosti, de Arguindegui y de Martínez Dios, firmados en 1980. La jueza que tomó la decisión es una persona evidentemente cercana a esta forma de poder mediático. Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, ¿lo sorprende? Una justicia que para extraer un ADN también se toma sus tiempos y es funcional a los intereses de los poderosos, de los grupos poderosos, bueno, no es extraño que también tenga estas actitudes. No, esto puede llegar a la Corte Suprema. Ya vamos a ir a la Corte, nosotros apelamos directamente y esto lo va a tratar la Corte Suprema. ¿Cuándo lo van a hacer? Y ya mismo. La oposición intenta ser funcional al grupo monopólico, que con la ley de medios debería desinvertir y perdería en este caso el poder extorsivo que tiene cualquier posición dominante en el mercado, y se hacen favores mutuos. El grupo monopólico con poder instala candidatos de la oposición, y cuando esa oposición accedería al poder, revisa la ley de medios y vuelve a los ejes de la ley de la dictadura.
Bueno, le quiero preguntar, ministro, si tuvieron algún tipo de contacto, alguno de los jueces de esta Cámara de Mendoza con el gobierno. Fundamentalmente esto apareció denunciado en una nota que escribió Horacio Berbisky en el día de hoy, diciendo que había un contacto con Mazón para, por lo menos, alivianar el juicio político a uno de esos jueces. No, no, para nada. Lo importante acá es, creo que me aceptó el informe de lo que uno tiene que decir. Acá hubo una ley que en realidad sancionó el Parlamento, con casi el 2/3 de ambas cámaras, en diputados y en senadora. Tuvo un debate como no recuerda la democracia, ¿sí? Y resulta ser ahora que lo que no pudieron lograr a través del Parlamento, consiguiendo el número de votos necesarios para que en realidad esa ley no salga. Ustedes saben que en realidad el multimedio venía sosteniendo la ley de la dictadura porque era lo más conveniente a ellos y no le permitía a ningún gobierno democrático que en realidad ni siquiera se animase a presentar una ley de discusión, de una nueva ley de radiodifusión mucho más democrática y plural. Lo más llamativo es que en realidad hoy nos encontramos con que la imposibilidad de aplicación de esta ley se da en la justicia. Hubo casualidad en la justicia mendocina, denunciada, por ejemplo, hace pocos días por la Organización de las Naciones Unidas por el retraso que tiene sobre los juicios sobre los derechos humanos. Tienen más de 200 desaparecidos, no hay ningún acusado y ninguno preso. Ahora, ¿quiénes son estos jueces? Sí, la jueza de primera instancia es Pura de Arrabal y ratifica la Cámara de Apelaciones. ¿Quiénes son los jueces? Bueno, ustedes de algunas cosas me exceptuaban también. Digo, Cutiño, funcionario del señor Manzano, cuando fue ministro del Interior. Era el titular del Registro Nacional de las Personas. En 30 días le dieron la residencia permanente al traficante sirio Alcázar y le firmaron el documento nacional de identidad en aquel momento, ¿sí? Y está acusado también por distorsión en las causas de derechos humanos. Lo mismo Romano, cuando iban los familiares a denunciarles que cuando en realidad eran violados sus domicilios y les robaban sus pertenencias, cosa que era común en el proceso, dijo que era la fiscal en aquel momento, el juez Miré, dijo que el juzgado no era una oficina de reclamos, de denuncia de cosas perdidas. ¿Se escucharon bien? De cosas perdidas. Y lo mismo el juez Julio Petra, que ¿quién es Petra? Aparte de también tener acusaciones por mala aplicación de la ley en el tema de derechos humanos, fue quien en realidad falló a favor del Grupo Vila con una querella que le inició el Estado, ¿sí? El Estado Nacional y la Universidad Nacional de Cuyo por la apropiación ilegal de 33 hectáreas para un country. El country se llama Dalbián, que oh casualidad vive el señor Vila, ¿sí? Y vive el señor Julio Petra. El grado de impunidad que tienen es realmente asombroso. Vila es el señor que en Mendoza prende y apaga el switcher para que se vea o no se vea la imagen de Canal 7, ¿no? Guillermo Vila. La gran Willy. Perdón, ¿sabes qué? A mí creo que a vos te debe haber llamado la atención, a todos. Lo que usted acaba de decir es análisis. A mí yo me pregunto, desde un lado de ciudadano, no de periodista, que puedo estar un poquito más informado. Cuando se reforma, se nombra la nueva Corte Suprema de Justicia, voy a hacer una metáfora fácil, creíamos que tocábamos el cielo con las manos. Ahora usted, como ministro desde el Estado, nos está diciendo, además la realidad, que en el equipo de los justos hay gusanos o sectores agusanados. Y uno se sorprende, pero como no era que resolvíamos todo con la Corte Suprema de Justicia, ahora resulta que debajo los enanos gusanos también pueden conspirar contra la democracia, contra la justicia. Entonces, digo, qué impotencia la del Estado frente a eso, ¿no? Qué impotencia. Es vulnerable el Estado, fue culpable el Estado, el gobierno en este caso, de permitir ese agusanamiento en las zonas inferiores de la justicia. A mí se me ocurre una cosa interesante con lo de Mendoza, que se podría profundizar todavía este estilo que tienen los jueces y llegar a tener una especie de isla caimán de la justicia. Entonces vos vas, necesitas un fallo, arreglás de alguna forma lo que haga falta y puede ser una explosión ahí. Con cobos a la cabeza, sí. Allá. Sí, sería un lugar visitado por gente que necesita justicia de todo el mundo. Está bueno. Cualquier cosa que necesites que esté en contra de la justicia va a parar a Mendoza. Mendoza te avala la injusticia social. Habría que hacer carteles. Mendoza avala injusticia social. Mendoza avala que las causas se proscriban. Mendoza avala. Mendoza no, son señores, no es por la provincia ni la gente que vive en Mendoza. Porque está muy dividido y yo quiero mucho a la gente de Mendoza, pero digo, ¿cómo puede ser que la ley fue votada ampliamente y un juez
diga que no se utiliza. ¿Cómo es que eso puede suceder? No queremos institucionalidad, no queremos, o sea, no entiendo. Y las otras leyes que se aprueban, o sea, no entiendo. ¿Cómo es que un juez dice que una ley que se aprobó no se puede utilizar? No entiendo, eso lo pregunto desde mi más humilde ignorancia. No quiero dejar de contestarle, Lilio. Yo creo que es un proceso el cambio de la justicia. Es el único poder del Estado que en realidad tiene permanencia, digamos. Nosotros finalmente, tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo, vamos a elecciones y nos sometemos a la voluntad de la sociedad. La justicia no. Creo que ha sido un paso importante la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2003. El achicamiento de esa Corte, por primera vez hay un presidente que en vez de ampliar el número de jueces lo achica a este gobierno, el único, ni así fue el de Raúl Alfonsín, ni el de Menem, ni ninguno. Pero bueno, nosotros vamos a apelar este fallo, vamos a ir a la Corte, estamos seguros que vamos a poder implementar la ley de medios nueva, absolutamente. Ahora, ministro, una pregunta corta en este sentido. ¿Qué es lo que dice el gobierno respecto de esta posición que tiene la oposición cuando dice, bueno, cada cosa que le decimos en contra de nosotros al gobierno nos tiran un carpetazo? Nos dicen algo del pasado, etcétera, mire, etcétera. Es lamentable, la verdad, que la democracia argentina necesitaría una oposición mucho más seria y mucho más consustanciado con lo que es la política. Terminan siendo empleados, absolutamente empleados de los grupos económicos concentrados y se desesperan para seguir la agenda que tienen los medios de comunicación. La diputada Giudice, por ejemplo, es diputada no de la Unión Cívica Radical, es diputada del Grupo Clarín. Es lamentable, sinceramente, la actitud que tiene es lamentable. Yo, que soy un hombre de la política, que vengo militando desde hace 30 años, desde muy pibe, siento vergüenza, absolutamente una enorme vergüenza, cuando veo esta dirigencia claudicante, pusilánime, asustadiza, que pareciera ser, muchos de ellos a lo mejor no tienen el traste limpio para jugar a suerte o verdad. Y decir lo que uno piensa y lo que uno cree, porque finalmente de esto se trata, ¿no? De esto se trata la política. Y creo que son los que han contribuido a la desvalorización de la política durante muchos años en la Argentina. Muy bien, cambiamos de tema en este caso para escucharlo a Agustín Rossi, el diputado Agustín Rossi, que en Rosario habló sobre Reutemann. Rossi versus Reutemann. Mienten los que creen que se van a resolver los problemas de la provincia, generándole problemas a la nación. Mienten cuando dicen o se esconden en un falso federalismo. En los 90 esta provincia fue arrasada. La convertibilidad trajo miseria y destrucción del aparato productivo de esta provincia. ¿Quién eran los gobernadores de la convertibilidad? Reutemann y Obeid. ¿Qué hicieron Reutemann y Obeid? ¡Nada! Por lo general la provincia de Santa Fe. No estamos peleando en la Argentina de hoy por un concejal más o un diputado provincial más o un diputado nacional más o menos. La verdad de que lo que estamos peleando es por la posibilidad de seguir construyendo un proyecto de nación inclusivo que busque, que consiga movilidad social ascendente, con una Argentina autónoma, con una Argentina que dignifique a los argentinos, con una Argentina en donde no se quede absolutamente desterrado, con una Argentina con justicia, con una Argentina en donde las corporaciones estén sometidas al poder político, con una Argentina en donde la posibilidad de que todos los hijos de desaparecidos recuperen su identidad sea una bandera que no estemos dispuestos a negociarla. Con una Argentina en donde la justicia imparta justicia con la misma calidad para todos. No queremos argentinos con coronita, somos todos iguales ante la ley. La justicia tiene que hacerlo verdad. Nos vamos a defender con los sueños y las utopías los que nos movilizan. Son los sueños los que le dan a nuestra militancia un sentido ético, un sentido de trascendencia. Los que quieran cargos, que se vayan al grupo A. Los que quieran sueños, ilusiones, utopías, sociedad justa, pleno empleo, trabajo para todos, movilidad social ascendente, que se queden con nosotros. A ver, ¿qué pasa, Orlando?
esto no fue muy difundido, me parece. No. Fue difundida la intervención de Marco del Pont. Fue lo único que se difundió. Por lo menos eso es lo que vi en los diarios. ¿Cómo lo vio, ministro? Muy bueno. Comparto plenamente lo que expresaba Agustín. Creo que hay un reclamo que tiene que ver con la discusión de los recursos federales, como cómo se distribuyen los recursos federales por algunos actores que en realidad jamás les interesó el federalismo, absolutamente nunca les interesó el federalismo. La Argentina necesita necesariamente mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica, que es la que han permitido que haya un desarrollo muy importante en el conjunto de provincias de Argentina. No existe territorio nacional que no sean las 23 provincias y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es falso esto. Decir que en realidad el gobierno nacional se apropia de recursos que deberían gastar las provincias, yo me pregunto, ¿dónde lo gastamos? ¿En Olivos? ¿En donde? ¿En la Casa Rosada? En realidad se gastan las provincias. Nunca hubo niveles de inversiones como hay en todas las provincias argentinas, como hay en este gobierno, resolviendo cuestiones de infraestructura social, de infraestructura productiva. Bueno, esto no implica que nosotros podamos discutir una nueva ley federal de impuestos, que requiera seguramente el consenso de los 23 gobernadores y del jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Pero es mentira, el reclamo que hacen algunos enancado en este federalismo, entre comillas, es absolutamente falso. ¿Qué es lo que quieren? Desfinanciar el gobierno nacional. Votaron un presupuesto, ¿sí?, que preveía un ingreso por impuesto al cheque, que hoy quieren sacárselo al gobierno, sin explicarlo qué gasto debe bajar el gobierno, qué niveles de inversión. ¿Pero aceptaron algo de lo que propuso el gobierno? No, absolutamente. Algo, una cosa. No aceptan nada, absolutamente pues se está creando la carrera de opositor en una universidad privada y Lilita Carrera está armando unas cátedras. Muy bueno. Que te digo, quiero decirte... Se llama Quiero decirte que esta Argentina trabaja en el presente pensando en el futuro. Bienvenido. 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 Bienvenidos. Ahora todos tienen derecho a la asignación universal por hijo. Asignación universal por hijo. La mejor manera de honrar el bicentenario. Asignación universal por hijo en el cumpleaños 200 de la patria. Muy bien, a ver, Barragán, tenemos una canción tuya. Ah, sí, tenemos una canción mía. ¿Dónde está? El cámara acá. Uy, pero ya estás como la chiqui, nene. Che, ¿el disco para cuándo? Espérenme, no sé, no me pongan problemas. Ya bastante problema me trae este programa. Después de lo de recién me van a decir que soy rosista, agustinista. Pero vos con los 90.000 pesos que ganas, ¿qué haces, Barragán? ¿Con los 90 lucas? Sí, con los 90. No, él menos. Él gana menos. Bueno, 40, entre 40 y 50. Bueno, vamos a escuchar una canción, ¿la pueden poner? Dale. Que tiene que ver con la marcha del 24, creo, por lo que me dijeron, porque no me llegó el sobre bien del dato. ¿Qué tengo que decir hoy? La canción, entonces escuchamos la canción de Barragán. Ojo con lo del sobre. Son muchos años, pero el sol volvió a alumbrar lo que yo fui, en tantos pies, en tantas caras raras que no se parecen a mí al fin. Rompí la noche y aparecí en gente que nunca conocí. Y para estar en su risa los empujo y soy una brisa y sé que aunque no ocupo ningún lugar, soy el lugar. Y aparecí en los abrazos que ellos se dan, en los ojos que se encienden, en sus hijos que preguntan y no entienden por qué estoy presente en este lugar. Y soy el lugar. Son muchos años, pero el sol volvió a alumbrar lo que yo fui, creí
la calle me iba a olvidar y soy las baldosas que quieren pisar. Y aparecí ahí, aparecí ahí, y aparecí. Bueno, muy bonito, Barragán, muy linda. Te quiero dedicar con mucho cariño a todos los pelotudos que dijeron que la marcha era oficialista y que preferían tener una plaza vacía. Bueno, yo prefiero las plazas llenas cuando son los 24 de marzo. Muy bien, nos vamos al corte con el Club de la Buena Onda, dale. Buena onda, escriban 100 veces los que deshonran. Buena onda, si la vida es tango hay que dar.